Buenos días. Después del acto de inauguración a cargo de las autoridades que nos han precedido y que nos han dado ya una visión de lo que se puede considerar en parte la ley que hoy y mañana se va a trabajar aquí. Y seguramente quienes estamos en otro ámbito lo tenemos visiones diferentes, y eso es lo bueno de este debate que se pueda producir estos días. En primer lugar, yo quiero agradecer a la organización que me hayan invitado para participar en estas jornadas como moderador en este primer panel. Y lo quiero hacer en la persona de María Murillo, mi amiga y secretaria general de la Consejería de Hacienda y Función Pública, Administración Pública. Aunque sé que otras muchas personas han participado en él, pero ella es quien representa a todas ellas y quien potencia este Congreso. Ya lo han dicho, hace un año se entró en vigor la Ley de Contratos, la ley más esperada, la más discutida, la más ansiada, la que iba a resolver todos los problemas o muchos problemas. Ya las directivas hablaban de corrupción por primera vez, todo el mundo acudía a los informes de la OCDE y todo el mundo hablaba de la Estrategia 2020 y, en fin, ahora, pasado un año, es el momento de comprobar algunas de las cosas que se pretendían con aquella ley, si se han cumplido o no. En cualquier caso, aquel Congreso fue muy oportuno y este Congreso es muy oportuno, en mi opinión, porque nos permite eso, reflexionar. A mí no es que me haya llamado la atención, ayer estuve en otra jornada en Madrid hablando de otra cosa, de la compliance, que tiene mucho que ver con esto, y efectivamente había mucho participante de la administración local y, claro, el mundo rural, esta ley le impactó decisivamente, ¿no? Es tremendo, y las dificultades no solo que tienen para cumplirlas, sino las que puede arrastrar de todo tipo en el medio en que se desenvuelven. Bueno, en cualquier caso, la ley, como dice, está hecha para todos y seguramente la mayor dificultad que tuvo su adaptación fue su propia elaboración, ¿no? Seguramente el hecho de que haya tenido más de 1000 enmiendas, que se hayan aceptado casi 1000 enmiendas, pues da problemas de bastantes disfunciones seguramente, pero en general es cierto, en mi opinión, que tiene muchos instrumentos que a medio plazo y con las modificaciones que sean necesarias, que ya ha habido algunas, pues puede ser una ley que adaptada funcione. El programa del que se va a hablar hoy y mañana a mí me parece muy acertado, y me parece muy acertada la elección de los ponentes. Hay una composición de académicos y prácticos. Hoy tenemos aquí gente muy formada en ambas cosas y esta es la suerte que tengo yo de la mesa que voy a moderar. Y supongo que a lo largo del día y mañana vamos a encontrarnos con algunas de las soluciones, pero sobre todo vamos a encontrarnos con gente que ya puede valorar con mucho conocimiento de causa la evolución de esta ley. No quisiera yo hablar mucho tiempo porque los protagonistas son ellos, pero sí, si me permitís unos minutos muy poquitos, creo que tenemos tiempo, para deciros. La mayor parte, yo creo que sois funcionarios, empleados públicos, que estáis en Extremadura, tanto en la Administración General de la Junta como en diputaciones, ayuntamientos, etcétera. Y por lo tanto conocéis mucho mejor que yo seguramente la normativa, pero quisiera hacer alguna reflexión sobre cosas que pasaron en este año y que algunas un poco antes que tuvieron que ver con incidencias posteriores, y me hablo de legislación o de normativa propia extremeña. Ya que he presentado antes a María, he hablado de María Murillo, vuelvo a María porque ella es una gran defensora, ardorosa defensora de principios de las cláusulas sociales. Cuando a mí apenas me sonaba, ya María hablaba de las cláusulas sociales, a las que yo en principio me oponía, no a la cláusula social, sino a la valoración que se hacía de las cláusulas sociales y al seguimiento que se iba a hacer después del cumplimiento de lo que se ponía en los pliegos. Bueno,
Extremadura, la Junta de Extremadura, en el año 2016, ya basándose en la Estrategia 2020, la ley de empresa responsable, en las directivas, bueno, pues ya el Consejo de Gobierno aprobó unas instrucciones que ahora mismo están vigentes, en tanto no haya un reglamento nuevo, unas instrucciones con los principios, con los criterios sociales, medioambientales, de igualdad, etcétera, que se publicaron en febrero, creo que fue del año 2016, y en marzo. Y inmediatamente después, en la Ley de Presupuestos para el año 2016, añadió un capítulo 1 al título 4, donde incluyó estas cláusulas, ¿no? Entonces, no es extraño que con estas semillas, con estas aspiraciones iniciales ya plasmadas en normas, se impulsara una ley de contratación responsable en Extremadura que se aprobó el 26 de diciembre del año pasado, ¿no? Se publicó el 26 de diciembre del año pasado, entró en vigor el 1 de enero. De esta ley quiero hacer los 4 apuntes y luego ya me callo. Esta ley marcaba varios objetivos, 5 tengo apuntados aquí, creo. Reunir en un solo texto la normativa de contratación pública autonómica, que es evidente. Incorporar a esta los principios inspiradores de las directivas en la propia ley de contratos, lograr una mayor transparencia o, digamos, que impulsarla y conseguir una mejor relación calidad-precio. Unas solas pinceladas sobre cada una de estas cosas. La ley de Extremadura, lógicamente, no modifica los aspectos básicos de la ley estatal, pero sí que complementa algunos de ellos, haciendo hincapié en los más importantes. Así, en lo que se refiere a los lotes, a mí me gustaría decir, cada vez que tengo la oportunidad lo digo, lo importante que son notificar en la contratación y la Unión Europea lo impulsa, y lo impulsan unas directivas, y hay que recordar, los que trabajasteis en esto hace algunos años, la Junta de Extremadura sufrió correcciones financieras por hacer lotes. Hace casi nada, hace 10 años, quizá o menos, yo recuerdo que en el FEDER nos corregían financieramente porque las carreteras decían que se fraccionaban. Bueno, pues esto que parece que es evidente, ahora mismo se impulsa, y la ley de Extremadura establece con carácter general la limitación del número de lotes que pueden adjudicarse a cada licitador y solo, excepcionalmente y de forma justificada, la limitación del número de lotes a los que se puede presentar oferta. El pago directo a contratista, a los subcontratistas, obligación de que los pliegos prevean, en el caso de que haya subcontratación, el pago directo a los subcontratistas en defecto de pago por el contratista principal sin causa que lo justifique. Espero que a lo largo de las jornadas de estos días se ponga a ver si hubo muchos casos de pago directo a los subcontratistas, digo, que alguien los conozca en España, ¿no? Que seguramente habrá ya algunos, o seguramente no, vamos a verlo, a ver si se está aplicando o no. Este tipo de normas que tienen buena voluntad y que buscan beneficios, pero que después es difícil, ¿no? Perdón. Información sobre la actividad contractual, que es obligatoria en caso de procedimientos sujetos, no solamente en caso de procedimientos sujetos a revisión organizativa, sino a toda la actividad contractual prevista para el ejercicio económico, ampliación de los plazos de presentación de la oferta con carácter general 5 días, en garantías, la garantía de cualquier contrato de tracto sucesivo podrá constituirse mediante retención del precio del mismo por el importe indicado en el primer pago que haya de realizar el adjudicatario, si éste lo solicita, no hay más trámite. Formación a empresas, aquí en la Junta de Extremadura, y a mí me consta que otra vez María, la Secretaría y sus equipos han recorrido la región impulsando, explicando, ayudando a las pequeñas y medianas empresas a saber de qué iba la ley y sus dificultades. Bueno, de la incorporación de cláusulas sociales seguramente poco puedo decir, solo decir lo que ya he dicho antes, que desde el principio hubo un boom de ansias de introducir, de que la contratación no fuese un fin en sí misma, sino que fuese un instrumento que permitiera hacer contrataciones responsables, ayudar a las pymes, en fin, la igualdad entre hombres y mujeres, todo esto se fue recogiendo. El control del cumplimiento de las cláusulas sociales, un asunto bastante responsable de la que Laura se dice que se encarga y que está haciendo un seguimiento, a mí me alegraría mucho. La periodicidad de la forma de ejercer el control,
indicadores objetivos en los pliegos, en la transparencia publicidad de contratos más de 3.000 euros IVA excluido, en los modelos de pliegos que han de ser autorizados por el Consejo de Gobierno, en fin, desde luego en los negociados, los aspectos económicos y técnicos que han de ser objeto de negociación con las empresas serán los que determinen el cuadro de resumen de características y muchos más. En el régimen sancionador, a mí me parece muy importante, se concretan las horquillas de penalidades y no voy a insistir en otras cosas como que son la gobernanza que se atribuye a órganos muy concretos, la lucha contra la corrupción. Se relaciona una amplísima serie de medidas encaminadas a conseguir esto y yo quiero decir que, lo digo siempre y lo voy a decir hoy, no me voy a privar de ello, me lo vais a permitir. La corrupción, lo dijo el presidente de la Junta, todas las leyes de contratos, desde Bravo Murillo para acá, no creo yo que lo hayan buscado evitar la corrupción. Todas han intentado, y ahora esta pues sí que incluye instrumentos que pueden vigilar, controlar un poco más y todo esto. Pero la corrupción, y vosotros lo sabéis, para mí es un concepto de educación, es un concepto de la escuela, es un concepto de la familia, es un concepto de valores. Y en tanto eso no se resuelva, pues efectivamente las corrupterías pequeñas que parece que no son nada pueden ir aumentando y los más probos funcionarios, los más honestos, los más, digamos, éticamente irreprochables, a través de un ambiente que se va creando de, bueno, romper una papelera no importa, pues coger un bolígrafo tampoco, esto puede ir creciendo. Entonces, ojalá seamos capaces todos de trabajar con lo mejor que sabemos, y con eso sería suficiente para que la corrupción se evitara, evitar conflictos de intereses y estas cosas. Bueno, no quito ni un minuto más, presento a las ilustres personas que me acompañan hoy aquí, muy expertas en la teoría y en la práctica. En primer lugar, a María Murillo, que podría decir muchísimas cosas de ellas, y creo que ya las he dicho todas, por lo tanto digo, es secretaria general de la Consejería de Hacienda y Administración Pública, además presidenta de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa, que como tal creo yo que ha desarrollado una importantísima función de impulso de aplicación de esta ley, de desarrollo de la nueva ley, de las medidas que hay por el medio, de la aprobación de pliegos, de crear un equipo que tiene a su alrededor que es como muy devoto de la ley de contratos. No olvidéis que hay más cosas que la ley de contratos, pero bueno, es que es cierto que aquí hay mucha gente que es ley de contratos. Bueno, no digo nada más de ella porque seguramente vais a apreciar vosotros mismos con qué pasión cree ella en estas cosas. Bueno, a mi izquierda tengo por aquí tu currículum de Belén Guirao Morales. Es licenciada en Derecho por la Universidad de Extremadura, pertenece a su escala de Secretaría de Intervención de Funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional. Desde el año 95 al 2000 estuvo desempeñando las funciones de Secretaría de Intervención en el Ayuntamiento de Nava de Santiago, en Badajoz. En el año 2000 pasa a desempeñar funciones de jefa de sección de régimen jurídico en la Dirección General de Administración Local de la Consejería de Presidencia de la Junta de Extremadura. En el 2005 desempeña funciones de Secretaría de Intervención en el Servicio de Asistencia a las Entidades Locales de la excelentísima Diputación Provincial de Cáceres, donde además ha llevado varios organismos autónomos de desarrollo local, institución cultural, rilrocense, consorcio SEPEI, y ha desempeñado funciones de colaboración con la intervención. Su ponencia va a hablar de ¿dónde tengo? De los PANAR, sí. Bueno, para mí lo más importante es que tiene una grandísima experiencia práctica y teórica, que además va a hablar de un ámbito del que se quejan todos, es el local y el local pequeño, y que
Los poderes adjudicadores que no son administraciones públicas, yo no sé si en la Junta de Extremadura hay algunos, no muchos, esta administración no tiene excesivos, pero esta ley sí que les afecta de manera importante. Por lo tanto, de eso va a ser su ponencia. Y por otra parte, tenemos a otro ilustre, muy conocido ponente, porque andas en todos los sitios, yo a José Carlos Cobos Godoy, es que lo veo en muchos más sitios. Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de Extremadura, es Bachelor in Business Management de la Universidad de Kingston, no está mal pronunciado. En el último año universitario en Inglaterra, mediante la concesión de la beca Erasmus, funcionario de carrera del Ministerio de Administraciones Públicas o escala de Secretaría de Intervención, con habilitación de carácter nacional, funcionario de carrera de la Diputación de Badajoz, escala de Administración General o escala técnica Grupo A1. No voy a leer todo su currículum, que es muy amplio, pero voy a dar algunas pinceladas. Actualmente desempeñando el puesto de director del área de Economía, Hacienda, Compras y Patrimonio de la Santísima Diputación Provincial de Badajoz desde junio de 2018. Desempeña el puesto de tesorero para la Fundación Pública Videomed. Es miembro de la Comisión Técnica Interna de Reforma de la Regla de Gasto constituida en el seno de la Federación Española de Municipios y Provincias, así como representante de la FEN en la Comisión Técnica de Reforma de las Normas de Auditoría Pública constituida en la IGAE. Participó en la Comisión de Gobiernos Locales Intermedios de la Federación Española de Municipios, etcétera, etcétera. Actividad docente, aquí dice muchísimos cursos, yo he visto unos cuantos, muchas ponencias, muchos artículos y también de la Administración local un requisito más que lo hace más interesante todavía a ambos dos hoy, por cuanto que es de donde vienen la mayor parte de las quejas, pero sabemos que las diputaciones están ejerciendo una importantísima labor con los ayuntamientos pequeños y con los ayuntamientos en general, y gracias a ellos, y personas como ellos y sus instituciones, la ley de contratos, esta cualquiera, puede ser implantada a nivel regional. Sin más, María, tienes la palabra. Muy bien. Preparad un segundo, tenéis 30 minutos escasos, yo os cortaré un poco antes porque nos hemos comido unos pocos. Hay que dejar unos minutos para el final para hacer algunas preguntas, los que queráis. Ya te aviso. Vale. Pues buenos días. Como representante del comité organizador de este segundo Congreso de Contratación Pública Administrativa, me gustaría darles la bienvenida, agradecerles a todos ustedes el estar aquí con nosotros para debatir acerca de, efectivamente, lo han dicho los que me han precedido en el uso de la palabra, en una cuestión tan fundamental para la gestión de los recursos de nuestras administraciones, y tengo que dar las gracias a empresarios, a diputaciones, ayuntamientos, que hay por aquí mucha gente, fundamentalmente hay mucha gente del sector público, de las diferentes administraciones públicas de la comunidad autónoma. Hay pequeñas empresas, he visto por ahí algún amigo de hace ya tiempo, yo creo que están todos los sectores, grupos parlamentarios también por ahí, hay algún diputado o diputada, no sé si están todos, así a oscura no lo veo, pero se habían inscrito, habían pedido estar. Yo les agradezco a todos el interés y lo que deseo es que de aquí salgan algunas conclusiones que, como ha dicho bien el presidente, sirvan efectivamente para mejorar y, en definitiva, para que nuestra economía pues vaya adelante de una forma inteligente, sostenible, como todos deseamos. Le tengo que pedir disculpas con antelación porque yo no podré estar hasta el final de este panel. Hay causas de fuerza mayor sobrevenidas y mi intervención voy a intentar que sea corta, intentaré que sea didáctica y dejar claras las cuestiones que yo quiero decir, y tendré que abandonar el panel, pero me acompaña Laura Castelvivas, que es la jefa de servicio de la Unidad de Planificación y Coordinación de Contratación Pública de la Junta de Extremadura, que es una unidad que se puso en marcha precisamente en esta legislatura en cumplimiento de las directivas y para preparar todo lo que iba a venir y que ahora explicaré, por si en el turno de preguntas que habrá al final ustedes necesitaran alguna aclaración, alguna información adicional, ella estará encantada de responderles, y por supuesto la organización, cualquier documento, cualquier información adicional, como digo, que ustedes necesiten, estaremos encantados, porque lo que queremos efectivamente es que entre todos hagamos mejorar esta tierra nuestra.
Y yo, por deformación profesional, quiero empezar mi intervención haciendo un poquito de pedagogía, que yo creo que siempre es bueno, y en los tiempos que corren la didáctica y la pedagogía nos ayudan mucho en todos los ámbitos de la vida, para subrayar qué es la contratación pública, qué significa para nosotros la contratación pública, qué importancia tiene y cuáles son los órganos que tiene la Junta de Extremadura para llevar a cabo esa contratación que pretendemos que sea para un crecimiento inteligente, integrador, sostenible, y además nosotros hemos añadido, y lo ha dicho el interventor general de la Junta en esa ley de contratación socialmente responsable de Extremadura, además transparente. También haré incidencia en esa cuestión. Les decía que una de las principales actividades que tiene la Administración pública para proveerse de suministros, para realizar obras, para prestar servicios, es precisamente la contratación pública. Y tiene una importancia crucial, uno, por los recursos presupuestarios que mueve, evidentemente, por cierto, cada vez más limitados, y cada vez estamos más obligados a que ese gasto se haga de forma eficiente y responsable. Y, en segundo lugar, por el impacto que tiene en la economía. Hemos oído esta mañana aquí, creo que ha sido el presidente de la Diputación el que apuntaba la cifra del 20% de impacto en el PIB de la contratación pública. Esa es la cifra que conocemos como media de la Unión Europea. Realmente España está un poquito por debajo, pero os confieso que es tremendo que no hayamos sido capaces de encontrar datos reales, datos objetivos, datos que sean estadísticamente comprobables, porque hay autores que hablan entre el 10 y el 20%, autores que hablan del 18%, autores que hablan del 17%. Sí tenemos datos, porque lo publica SEOPAN, del impacto de la obra pública, pero no sabemos el impacto del suministro o de los servicios que se prestan. Tampoco tenemos ese dato exacto en Extremadura, pero la realidad es que hay un tanto por ciento importante de nuestra riqueza que va destinado precisamente a la compra de suministros, a las obras, a los servicios de las que nos van a proveer la empresa privada a través de la contratación pública. Por tanto, yo me atrevo a decir que la contratación es una herramienta, es jurídica, pero es una herramienta política de primer orden, porque nos va a permitir el cumplimiento de las políticas públicas y de los objetivos que los gestores, que los gobernantes tenemos en nuestros programas de gobierno. Este valor de la contratación pública como instrumento para implementar esas políticas públicas ya se puso de manifiesto en la Estrategia Europea 2020-2020, una estrategia para el crecimiento inteligente, sostenible e integrador, que tenía como objetivos básicos lograr un alto nivel de empleo, pero sin olvidar un alto nivel de cohesión social. De cualquier modo, perdonad que tengo también un constipado, anteriormente ya se había publicado en el año 2010 una guía en donde empezaban a aparecer conceptos que dice Agustín, que me gusta mucho, y es que es cierto, la de suministros responsables, compra socialmente responsable, la de la compra pública social, la compra ética y la compra verde. Y es precisamente en este contexto en donde aparecen en el año 2014 las que se denominan directivas de cuarta generación. Las directivas que conocemos del año 2014, la 23, la 24 y la 25. La 25 no tanto, porque va destinada a sectores que son específicos de electricidad, de transporte, etcétera, son la 23 y la 24. Las que más nos interesan, y ustedes saben que estas directivas tenían obligación de transponerse a la legislación, a la normativa, al ordenamiento jurídico de los Estados miembros de la Unión Europea como fecha máxima en abril del año 2016. Eso no pasó, y no pasó en España. En España se aprueba la Ley de Contratos del Sector Público en noviembre del año 2017
un año y pico después, pero da igual, porque desde el momento en que expira el plazo, las directivas europeas tenían obligación de ser aplicadas, como así lo subrayan diferentes sentencias de los tribunales europeos. Es decir, estábamos obligados y por eso Extremadura se puso en marcha. No esperamos a que llegase la ley del Estado, la ley básica del año 17. Empezamos a trabajar ya en el año 2015. Se ha apuntado, y yo lo recuerdo, en el primer proyecto de presupuesto que se presentó en la Asamblea de Extremadura en octubre se presentó, del 2015 para las cuentas del 2016, ya se preveía un capítulo de cláusulas sociales que no prosperó porque esa ley, ese proyecto, ustedes saben que fue devuelto al Gobierno porque no consiguió los apoyos parlamentarios suficientes. Sin embargo, en el segundo texto que se aprueba en abril, en el artículo 40, nosotros tenemos ya contemplado la introducción de las cláusulas sociales en la ejecución. Lo siento, en la ejecución de los contratos y la obligación de que los subcontratistas sean comunicados a la Administración estas cuestiones que ya se han explicado. En paralelo, nos ponemos a trabajar en esa instrucción que es mucho más amplia y que finalmente se aprueba por el Consejo de Gobierno el día 23 de febrero del año 2016, con publicación pocos días después, a primeros de marzo del 2016, pero nuestra obsesión fue siempre que fuese a una ley sustantiva, a una ley autonómica, como así fue. Decía que en este contexto en el que la Junta de Extremadura se pone a trabajar, porque nosotros queremos cumplir con la ley, queremos cumplir con las directivas europeas, ponemos en marcha esa unidad de planificación y coordinación de la contratación, que ha sido clave, ha sido fundamental, porque ha sido el servicio que ha dado auxilio a la Junta Consultiva de Contratación. Sin esa unidad difícilmente se podía haber hecho el trabajo que se ha hecho, que ha sido mucho, pero sin esa unidad hubiera sido prácticamente imposible porque, fijaos, la Junta Consultiva de Contratación de la Junta de Extremadura se crea en el año 2003 y está formada por los jefes de servicio de contratación de las distintas consejerías, que son 6, más el jefe de servicio del SES, una persona de la intervención y una persona de la abogacía. Estas personas que tienen su horario de trabajo, que tienen su dedicación, que es tremenda, y esta ley ha complicado mucho, como todos han reconocido, la gestión diaria, han tenido que hacer un trabajo ímprobo que si no hubieran tenido el auxilio. Y algo diré al final, porque yo lo que quiero hoy es dejar aquí algunas reflexiones para el debate, para ver qué hacemos para mejorar en el futuro. Lo que hemos hecho ha sido cumplir con la ley, lo hemos hecho lo mejor posible, creo que se ha hecho mucho, pero yo creo que hay que seguir avanzando y para eso deben servir este tipo de foros. Por tanto, nosotros nos ponemos a trabajar y actuamos en 4 frentes. La Junta Consultiva, que es un órgano especializado de consulta, de asesoramiento de la contratación administrativa, se pone a trabajar con el auxilio de la unidad en 4 frentes. 1, normativo. 2, de acompañamiento a los órganos de contratación de la Junta de Extremadura y a nuestras empresas que han necesitado ese acompañamiento, por supuesto que sí. En tercer lugar, hemos trabajado todo lo que tiene que ver con la evaluación, con el seguimiento, lo que se conoce como gobernanza y, yendo un paso más allá, con más transparencia para evitar efectivamente que haya malos entendidos o que haya casos de posibles irregularidades. Y, en cuarto lugar, por supuesto, dotando también de herramientas tecnológicas a la contratación, modernizando la Administración con lo que era también una obligación y que además se adelantó, porque saben ustedes que la directiva obligaba a la contratación electrónica en octubre del 2018 y, sin embargo, la ley lo adelanta al mes de marzo. Ya habíamos empezado a trabajar y la Junta de Extremadura cumple y empieza a licitar electrónicamente desde el minuto 1 absolutamente todos los contratos que han ido saliendo. ¿Con todas las dificultades del mundo? Sí,
pero desde el minuto 1 nosotros hemos estado licitando electrónicamente. Por tanto, como digo, han sido 4 frentes. El primero, un normativo que termina con esa instrucción, con la preparación de un texto para que se convierta en una ley, que finalmente se para porque hay que adecuarla a la ley del Estado que se aprueba en noviembre del 2017 y que en virtud de los acuerdos parlamentarios en esta legislatura acabó convirtiéndose en una propuesta de ley de los grupos parlamentarios PSOE, SIE y Podemos, que lo llevaron a la Asamblea y finalmente se aprueba y ha entrado en vigor el día 1 de enero. En cuanto al acompañamiento, bueno, pues los órganos de contratación han necesitado que haya adaptación de pliegos, de cláusulas, de uso común para todos los gestores, con aplicación de cláusulas sociales, medioambientales, de igualdad, de sostenibilidad, de apoyo a las pymes, que han tenido que renovarse una y otra vez con la instrucción, con la ley de contratos, con la adaptación a la licitación electrónica. Han salido recomendaciones, han salido circulares, han salido catálogos de criterios de adjudicación, de criterios de solvencia, tantas y tantas cosas en tan poco tiempo, de las que me siento muy satisfecha, porque creo que el gestor ha necesitado mucho del apoyo de la Junta Consultiva. Al final diré cómo lo va a seguir necesitando y cómo creo que debe modificarse la Junta Consultiva a futuro. Eso ha ido acompañado de formación, por supuesto. La formación es fundamental. Lo decía nuestra instrucción de 2016, lo dice la Ley de Contratos del Sector Público y ha sido una auténtica obsesión. Hemos llegado aproximadamente a unas 1.700 personas entre funcionarios de la Administración autonómica y empresarios. Está Javier Peinado por aquí, que sabe que hemos estado juntos en Plasencia, en Mérida, en Badajoz, allí donde se nos ha necesitado. Allí hemos estado con la contratación electrónica, con la ley de contratos, porque desde el minuto 1, con la instrucción de las cláusulas sociales, trabajamos con las diputaciones, hay que decirlo, desde el minuto 1. Las 3 administraciones estuvimos trabajando de la mano, pero además con el consenso y con las aportaciones de los agentes sociales y de los agentes económicos. Por tanto, yo creo que lo que se ha hecho, lo hemos hecho todo con ese empeño de mejorar todos juntos, no cada uno en un frente, en una orilla del río, sino todos caminando efectivamente para que hubiera crecimiento en Extremadura, que fuera de calidad, que nuestras empresas avanzaran, que nuestros trabajadores tuvieran mejores condiciones de vida, que nuestro medio ambiente se preservara, etcétera, etcétera, y tantas cosas. Se verá en el futuro porque el recorrido ha sido todavía muy pequeño. En cuanto, jornada ha habido divulgativa, formativa, y tengo que dar las gracias a los funcionarios, a los empleados públicos de la Junta de Extremadura, porque han hecho muchos cursos de formación de los que no estaban en el plan de la Escuela de Administración Pública. Han ido con ganas de aprender, con ganas de remangarse y de hacer las cosas, sin que se les diera ese certificado que luego les da puntos en los concursos. O sea, que efectivamente la gente ha tenido ganas de aprender y la gente se ha mojado y la gente necesita formación. En cuanto a evaluación y seguimiento, nosotros tenemos compromisos adquiridos con la Asamblea de Extremadura. Nosotros publicamos todo, no solamente porque tenemos un registro de contratos en donde se publica todo, que depende de la intervención, sino se manda absolutamente todo a la Asamblea de Extremadura. Se creó una ponencia en el seno de la Comisión de Administración Pública y nosotros vamos mandando absolutamente todo lo que estamos haciendo en el perfil del contratante, ahora con la plataforma electrónica. Lo venimos haciendo desde el 2016, pero es que además la Directiva Europea de 2014 obliga a los Estados miembros a que a partir del año 2017 se mande toda la documentación a Madrid, porque a la vez el Reino de España toda la información contractual la manda a Bruselas. Extremadura lo está haciendo desde el minuto 1, lo hemos hecho en el año ya 2017, ya tenemos los datos de 2018 y estamos recopilando, vamos al día absolutamente en todo lo que tiene que ver con la gobernanza. Y en cuanto a licitación electrónica, ya lo he planteado. Los gestores necesitan herramientas, herramientas avanzadas, necesitan formación, y había que cumplir
y nos adherimos a la plataforma del Estado. La mayoría de las comunidades autónomas lo habían hecho así, las limitaciones económicas eran importantes, hubo dificultades en principio, pero estamos en una velocidad, yo creo, de crucero importante, y las empresas que han tenido que vencer mucha resistencia, lógicamente, porque, como decía el vicepresidente de la Diputación, el tendero del pueblo o el pequeño empresario del pueblo no sabe que tenía que tener un ordenador con una versión de Java 2.0, etcétera, etcétera, y ha habido también que acompañarles, pero bueno, toda esa resistencia, esas mencias. Y yo, para terminar, voy a dejar, porque esto ha sido todo el pasado, que ha sido una historia muy interesante, muy intensa, quiero dejar las siguientes reflexiones. La primera es que tiene que haber un impulso político muy importante, con una arquitectura institucional diferente, ampliada. Esto quiere decir que hay que redimensionar los órganos de contratación. Hacen falta técnicos en la Administración, hace falta una profesionalización de los órganos de contratación, y yo pido al que llegue en el futuro que se plantee esa redimensión de los órganos de contratación, que se dé muchísimo peso a la formación y al reciclaje continuo de los empleados públicos que tienen que llevar a cabo ese trabajo, y, por supuesto, que se dote de las herramientas de última generación tecnológicas para que ese trabajo sea un trabajo de éxito por el bien de la comunidad, que es en definitiva, y por el bien común, que es por lo que trabajamos los funcionarios públicos, algo que yo me creo porque yo también soy funcionaria pública desde hace ya 33 años. Y respecto a la Junta Consultiva de Contratación, exactamente igual. No puede ser que un órgano consultivo, un órgano asesor, funcione solamente con 6 jefes de servicio que están haciendo horas fuera de la jornada laboral, que no pueden más con el trabajo que tienen. Yo creo que la Junta Consultiva de Contratación tiene que profesionalizarse y que tiene que tener cabida en esta Junta Consultiva el ámbito académico. Creo que tiene que entrar la universidad. Y como hay en otras comunidades autónomas, posiblemente también se podía dar cabida a agentes sociales, agentes económicos. Y algo muy interesante que lo hemos hablado a lo largo de estos años, fundamentalmente con José Carlos, las diputaciones, el mundo local, porque la Junta Consultiva nuestra tiene un ámbito, el ámbito es para la Administración autonómica solamente. No resolvemos dudas o cuestiones que tengan que ver con los municipios. Los ayuntamientos tienen que recurrir a la Junta Consultiva Central, al Estado, para resolver dudas, conflictos, pedir recomendaciones, etcétera, etcétera. Puede que, como hay alguna comunidad, creo que he visto en Aragón, donde las entidades locales sí están en la Junta Consultiva, también, pero claro, estamos hablando de una profesionalización, hacer un esfuerzo, como decía, de arquitectura institucional importante, que aquí pudieran estar las diputaciones y pudiéramos en el futuro, desde la Junta Consultiva participada por las diputaciones, poder resolver las dudas y los conflictos que tienen también los municipios. Esta es una cuestión para el debate que yo vengo repitiendo ya hace muchos meses, que creo que puede ser de su interés, y es la que yo quería lanzar a debate, por si les interesa, si les apetece, y lo digo para los dirigentes y los que vengan en el futuro, porque la experiencia ha sido valiosa, pero de la experiencia siempre hay que hacer una evaluación, y la evaluación tiene que servir para algo, y ese algo tiene que ser mejorar en el futuro. Así que yo les agradezco mucho su atención. Si tienen alguna duda acerca de los pliegos, de los catálogos de criterios que hemos sacado, de las recomendaciones, bueno, pues estará Laura, y me perdonan, pero les tengo que abandonar. Gracias. Muchas gracias, María. Gracias por la exposición. Gracias por ajustarte muy bien al tiempo. Ahora te despido y seguimos en un minuto.
Bueno, continuamos y siguiendo el orden del programa, si os parece. Continuamos con José Carlos Cobos Godoy, director de Área de Economía, Hacienda, Compras y Patrimonio de la Diputación Provincial de Badajoz, que va a hablar de la incidencia de la Ley de Contratos del sector público en la gestión contractual de las entidades locales, diagnosis y retos de futuro. Casi nada. Bueno, pues tienes la palabra. Tienes la palabra por unos 25 minutos. Tienes que cortar un poquito para ir ajustándonos al tiempo y que luego esto no empiece ya demorándose. Gracias. Buenos días. Gracias por tu presentación. Permíteme que la primera palabra sea el agradecimiento sincero a la Junta de Extremadura, especialmente a la presidenta del comité organizador, a María, que está con nosotros ahora, y al resto de integrantes de ese comité organizativo, por permitirme estar hoy aquí y expresar mi opinión acerca de la relación que voy a dar. En segundo lugar, también, de forma previa, manifestar también el placer que supone ver un auditorio como este, en el que aparece mucha gente de la administración local, y bueno, eso la verdad es un orgullo para mí, como yo que soy, que sea extremeño de la adopción, y de alguna manera pues, también quería inicialmente referirme en ese sentido. Entrando en el fondo de la ponencia que voy a intentar de llevar a cabo, el objetivo, el título de la ponencia es llevar a cabo un análisis y un diagnóstico de lo que ha pasado en el mundo local en el último año y plantear retos de futuro. Eso, evidentemente, es una labor preciosa, pero bueno, la medida de lo posible voy a intentar compartirla con vosotros e intentar llevar a cabo un análisis acerca de qué ha pasado en estos meses y qué tenemos que hacer para el futuro. En primer lugar, ya se lo he comentado con mis predecesores, evidentemente la nueva ley de contratos supone un cambio abismal con respecto a lo que suponía el modelo de contratación anterior. Eso es por todo conocido. Y la primera palabra un poco que surge después de la aprobación de la ley es un reto. Un reto para todas las administraciones. Pero como han dicho las autoridades que han iniciado y elaborado el Congreso, es un reto enorme para la administración local. Como sabéis, los integrantes de la administración local, también todos los que estamos aquí, la administración local presenta unas diferencias con respecto a las otras organizaciones muy evidentes. Presenta balanzas de planta territorial, existen municipios muy pequeños, municipios de pequeña dimensión, diputaciones provinciales, municipios grandes, y evidentemente la implementación de estas nuevas de contrato ha supuesto una diferente aplicación en este ámbito local que he comentado. Por otro lado, también querría referirme al cambio sustancial filosófico que supone esta nueva ley de contrato. La ley de contrato, la ley de para 2017, cambia la filosofía de la contratación. Tenemos una contratación inicial basada en simplemente la determinación de la mejor oferta desde el punto de vista económico, y ahora el cambio del modelo de contratación pesa en intentar no solo encontrar la mejor oferta desde el punto de vista económico, sino también la mejor oferta desde el punto de vista de la calidad y, esto es muy importante, mejorar nuestra sociedad. Desde aquí, como también se ha comentado anteriormente, la estrategia de 2020 y también todos los procedimientos anteriores que existían intentan generar la contratación pública como un instrumento para generar mejores y más beneficiosas políticas públicas para la sociedad. Evidentemente, llevar a cabo esa aplicación de esos nuevos retos es muy importante en cualquier administración, pero como digo, de partida quiero pronunciar el hecho de que hay un reto enorme en la administración local para llevar a cabo ese cambio. Por otro lado, también se requiere llevar a cabo un proceso de mejora en cuanto a lo que se refiere a la arquitectura técnica y jurídica del modelo de contratación. El modelo de contratación anterior al que hoy en día tenemos en estar vivo es un modelo agotado, es un modelo que tenía muchos problemas. Y es un modelo que está agotado porque la propia Comisión Europea, en un informe que realiza en el año 2015, determina que se debe llevar a cabo una profunda modificación, un profundo proceso de reforma de la contratación administrativa. Bien, en ese sentido, como he dicho anteriormente, la estrategia de 2020 juega un papel importantísimo. Se genera una necesaria implementación de un crecimiento sostenible que mejore, como decimos, la sociedad. ¿Cuáles son los pilares fundamentales de este modelo de contratación? Una contratación estratégica, íntegra, social, responsable y eficiente. Pero además, no queda aquí la cosa, sino que España tiene una serie de problemas endémicos. Como refiero aquí a la transparencia, en el primer apartado, tradicionalmente la Unión Europea lleva a cabo un análisis de conceptos y los procedimientos de contratación que se realizan en los distintos países miembros. En ese sentido, la última de las respuestas que se ha producido en el último estudio ha
sido el Single Market Scoreboard, que utiliza datos del año 2017 y en ese análisis que se lleva a cabo, España no queda bien. Es decir, en el marco de la Unión Europea, la Unión Europea ha llamado la atención con respecto a la necesidad de mejorar en varios ámbitos. En primero, la excesiva burocracia y en segundo lugar, como luego ampliaré, el tema de la contratación de alguna manera poco abierta y con procedimientos que permiten, de cierto modo, llevar a cabo una adjudicación directa vía contrato menor o vía procedimiento negociado por razón de la Argentina. Por tanto, de forma introductoria, posicionar como eje de partida la vulnerabilidad que tenía la administración local para llevar a efecto este nuevo modelo de contratación a raíz de la Ley 9/2017. Por cierto, cosa que determinaba ya el Consejo de Estado. Como bien sabéis, cualquier procedimiento legal, cualquier norma jurídica, es antecedida por un informe del Consejo de Estado y el Consejo de Estado, además de determinar, como ha sido anteriormente dicho, que la nueva ley de contratos era muy prolija y era de difícil aplicación, incluso decía el Consejo de Estado, a riesgo de la seguridad jurídica del derecho interno español, también el propio Consejo de Estado llamaba la atención acerca de los problemas de interpretación de la norma en el micro. Dicho eso, los tres vectores fundamentales de la ley de contratos a aplicar en el ámbito local serían, por una parte, un modelo de contratación social, sostenible y eficiente, una apuesta por la simplificación de la tramitación y una contratación íntegra y transparente. Eso sería un poco para posicionar de forma previa lo que es el ámbito general de la ley en la administración local. Pero como he dicho anteriormente, el título de mi ponencia versa acerca de qué ha pasado este año en la administración local. Si me permitís, voy a compartir con vosotros el análisis de esa pregunta a partir de un estudio acerca de 4 preguntas que he diseñado con respecto a qué pasa en el mundo local. De alguna manera, para realizar ese análisis que pretendo realizar y compartir con vosotros, las fuentes estadísticas no han sido muy amplias, porque evidentemente en un año de aplicación de la ley, en el mundo local no existen muchas fuentes estadísticas, pero bueno, algunas he encontrado, básicamente muy importantes de las regiones locales y algunas del Ministerio, que me van a permitir de alguna manera confrontar desde el punto de vista estadístico qué ha pasado en el mundo local. La primera pregunta que quería realizar, reflexiva, con análisis, sería si realmente en la administración local, nuestros ayuntamientos, diputaciones, se ha llevado a cabo una planificación estratégica. Bien, una de las grandes cualidades de la ley es, sin duda, repito, la necesidad de planificar la contratación. Para ello, el legislador considera necesario articular procedimientos específicos que pongan en común las necesidades no solo de la administración, sino también de los empresarios y de los ciudadanos. Y de esa manera, enfocar de forma correcta hacia dónde tiene que ir la contratación administrativa. En ese sentido, básicamente, el artículo que referencia o que incorpora esa planificación de la contratación es el artículo 28.4 del texto articulado de la ley. En ese artículo, en esa disposición legal, se habla del Plan Anual de Contratación, un plan que resulta esencial, en el sentido que he comentado anteriormente, para aunar las necesidades de los empresarios, de los ciudadanos y de las administraciones. ¿Qué ha sucedido en cuanto a este Plan Anual de Contratación? Bueno, pues que realmente el recorrido en la administración local ha sido muy escaso. Concretamente, según los estudios estadísticos que he referido anteriormente, únicamente apenas un 5% de las entidades locales han llevado a cabo una planificación de sus necesidades contractuales. Por tanto, aproximadamente 2/3 partes de la administración local no han realizado planificación alguna. Aquí, la primera línea, digamos, de conclusión que podría esbozarse sería que los ayuntamientos y resto de entidades locales deben mejorar su planificación, deben apostar por ese plan anual de contratación, que, repito, fue una novedad de la Ley 9/2017, pero que, como digo, todavía no ha llevado a cabo, o se ha llevado a cabo una implementación plena. Por tanto, lo primero, como digo, sería hacer referencia a esa falta de planificación basada en el plan anual de contratación. La segunda pregunta sería una pregunta de mucha enjundia, de importante relevancia, que es ¿hasta qué punto la contratación electrónica plena se ha interpolado en la administración local? Evidentemente ya se han glosado los principales problemas que tiene la administración local a nivel técnico, a nivel de efectivo, pero bueno, vamos a profundizar un poco a nivel teórico. Bien, por todos es sabido que la contratación electrónica lleva consigo una implementación interna y externa, pero que es integral. El modelo de la Ley de Contratos de la Ley 9/2017 es incorporar una contratación electrónica plena. No obstante, como bien sabéis también, esto no es una novedad.
la Ley 39/2015 determinaba ya una necesidad de implementar los medios electrónicos en cualquier actuación procesal por parte de las administraciones públicas. Por tanto, tampoco era una gran novedad. En ese sentido, de alguna manera, debo traer a colación la modificación que se ha producido en cuanto a, o propiciada por el Real Decreto Ley 11/2018 y esa prórroga que se ha generado hasta el año 2020 para la incorporación de los medios electrónicos. A partir de esa modificación de la disposición de la Ley de Procedimientos Administrativos se genera una duda jurídica, que es si esto afecta o no al ámbito de la Ley de Contratos del sector público. A pesar de que efectivamente ha habido un cierto debate doctrinal al respecto, habría que aseverar, o por lo menos habría que postular mayoritariamente, que esta obligación sigue existiendo claramente para las administraciones y, por supuesto, para la administración local. Es decir, las administraciones locales deben tramitar electrónicamente sus expedientes de forma íntegra, a excepción hecha, eso debe tenerse presente, de las limitaciones y de los supuestos tasados que aparecen en la disposición final 15ª, apartados 3º y 4º, infine. Bien, ¿qué ha pasado en ese sentido? Bueno, pues lo que ha pasado es que ha habido muchos ayuntamientos que han tenido el problema de que se les ha anulado procedimientos de contratación por no incorporar todo el proceso electrónico. Incluso ha habido resoluciones de los tribunales de resolución de recursos contractuales que han postulado o han concluido que la adjudicación incluso podía haber sido nula cuando había una oferta que se presentaba mediante papel. Por tanto, la situación de alguna manera pudiera ser grave. Es decir, todas aquellas entidades locales que no apuesten íntegramente por la contratación electrónica pueden tener incluso una tacha de nulidad en cuanto al procedimiento o al acto de adjudicación. Cierto es, no obstante, que también ha habido una polémica doctrinal en este sentido, en cuanto a que algunas resoluciones determinaban que si los pliegos específicamente reconocían esta posibilidad, podría no haber ese procedimiento de nulidad que he comentado anteriormente. ¿Qué ha sucedido en el ámbito local? Bien, lo que ha sucedido en el ámbito local, fijaros, es que el 50% de las entidades locales permite actualmente, aproximadamente, estos ratios porcentuales, permite la presentación de ofertas en papel. O sea, estamos en la administración local en un año muy lejos de implementar la administración electrónica. Y fijaros que el 33% de las administraciones locales no contrata electrónicamente. Por tanto, hay un nicho de innovación, un nicho de trabajo para las administraciones locales, una tarea de futuro que evidentemente deberá sustanciarse en los próximos años. La tercera pregunta que quería compartir con vosotros, con vosotras, sería si el perfil del contratante aparece o no alojado en la plataforma de contratos del sector público. Desde mi punto de vista, uno de los aciertos de la ley en este ámbito es utilizar como ariete de implementación de esta nueva disposición la nulidad. Es decir, si recordáis, la Ley de Contratos del Sector Público sanciona con nulidad el no llevar a cabo esta obligación que aparece en el texto de la ley. Como consecuencia de ello, de alguna manera el mecanismo o el objetivo fundamental que pretende la norma es, sin duda alguna, bueno, pues que mediante un único ámbito de actuación el empresario de alguna manera tenga claramente dónde se van a llevar a cabo los procedimientos administrativos. ¿Qué supone todo eso? Pues evidentemente impulsar la igualdad, la libre concurrencia, la competencia, etcétera, etcétera. Resultados en la administración local. Aquí sí debemos reconocer que la administración local ha actuado y ha actuado bien. Los estudios que se han hecho a nivel nacional nos permiten afirmar que casi el 95% de las entidades locales tienen el perfil del contratante alojado en la plataforma de contratación del Estado y, por tanto, se debe concluir que efectivamente se ha conseguido un reto del legislador, que es promover esos principios sagrados de la contratación de igualdad, transparencia y concurrencia. Aquí realmente las administraciones locales sí han cumplido. En cuarto lugar, hablaríamos de una cuestión muy importante, que es la composición de las mesas de contratación. Una de las grandes novedades de la Ley de Contratos es apostar por mesas de contratación eminentemente técnicas. Se quiere, por parte del legislador estatal con esta nueva ley, que la mesa de contratación tenga una configuración meramente técnica, asistencia técnica para generar la mejor adjudicación posible. En ese sentido, en el ámbito local, una de las pocas referencias que tenemos en cuanto a nuestras peculiaridades es la que aparece recogida en la disposición adicional tercera
En las entidades locales sí pueden participar los cargos políticos, hasta un total de 1/3, y se establecen limitaciones en cuanto a lo que se refiere al personal eventual, que no puede participar, y al personal interino, a los funcionarios interinos, se le da cabida siempre y cuando no sea posible la participación de funcionarios de carrera. En ese sentido, como se ha dicho por parte de las autoridades y el presidente de la Diputación de Badajoz, realmente el papel de la Diputación se antoja esencial, entre otras cosas para alojar a empleados que de alguna manera puedan configurar esa mesa de contratación para que se puedan llevar a cabo los procedimientos de contratación. Coincido con la secretaria general en esa apuesta a la profesionalización. Fijaros que la recomendación de la Unión Europea 2017/18/05 ya apostaba por la necesaria profesionalización de la contratación, y esto evidentemente es un efecto directo de ese mandato de la Unión Europea. Resultados: un 95% de las entidades locales ha modificado la composición de la mesa en el ámbito local y tan solo un 5% no lo ha hecho. Por tanto, aquí también la entidad local, después de un año, ha cumplido con el mandato que ha realizado el legislador. Entraríamos, en cuanto a la quinta pregunta, a un ámbito muy interesante, que es el procesal, el procedimental. Si recordáis conmigo, una de las modificaciones esenciales de la Ley de Contratos es la alteración de los procedimientos de contratación. Fijaros, los tribunales, los órganos de control externo, Tribunal de Cuentas, órganos de fiscalización de las comunidades autónomas, advertían en el ámbito local claramente en el sentido de que prácticamente no había concurrencia abierta. Os voy a dar algún dato en el sentido de que prácticamente el 85% de las contrataciones que se realizaban en el mundo local eran mediante menores. Y lo que no se utilizaba cuando no era posible el menor, se atendía o se cubría esa necesidad con el procedimiento negociado por razón de la cuantía. Por tanto, había un deseo evidente por parte del legislador de eliminar esos ámbitos en los que de alguna manera prácticamente no se realizaba ningún tipo de concurrencia o procedimiento abierto. A partir de ahí, como bien es sabido y luego se comentará, se modifica el espacio jurídico del contrato menor y se establecen dos procedimientos nuevos: el procedimiento abierto simplificado y el procedimiento abierto supersimplificado. Dos procedimientos que, en buena lógica, deberían cubrir el espacio normativo que deja el contrato menor en cuanto a esa nueva interpretación, en cuanto a esa nueva regulación jurídica. ¿Qué ha pasado en el mundo local con respecto al contrato menor? ¿Se ha implementado el contrato menor realmente? ¿Los ayuntamientos, diputaciones provinciales, cabildos insulares han implementado nuevos procedimientos? ¿Han empezado a controlar el menor? Fijaros algunos datos que creo que son relevantes. En primer lugar, el 50% sí ha modificado en esencia sus procedimientos, su sistema procesal para llevar a cabo la adjudicación del contrato. El 10% ha hecho muy poca modificación y el 40% ha hecho una modificación relativa. Por tanto, a partir de estos datos se puede concluir, en cierto modo, que la segunda fase de implementación de la ley en el ámbito local debe pasar inexorablemente por aplicar estos nuevos procedimientos de contratación, eliminar el espacio que antes ocupaba el menor y generar la contratación en los términos que establece la nueva ley, o la Ley 9/2017. En sexto lugar, querría referirme a dos novedades también procedimentales, que son la Asociación para la Innovación y la intensificación de las consultas preliminares de mercado. Una de las cuestiones que hasta ahora no se ha comentado es el tema de la innovación. Claramente el legislador, en la Ley 9/2017, apuesta por la innovación. Claramente la Directiva 2014/24, en su considerando 47, establece que un motor del crecimiento de la Unión Europea debe ser la innovación, la investigación y el desarrollo. Y eso se intenta transponer, se intenta trasladar a los artículos que rigen la Ley 9/2017. Evidentemente, si queremos trasladar la innovación, el papel de la Unión Europea evidentemente es claro en cuanto a incentivarla, pero el papel del mundo local es esencial. No se puede pretender cambiar la sociedad sin actuar desde el mundo local por la proximidad que tiene el ciudadano. Y aquí, evidentemente, tiene que haber un reto. Fijaros, una estadística interesante es, en el mundo hay en torno a 57.000 ciudades y gobiernos locales con un gasto público que equivale al 10%, todas esas 57.000 ciudades equivalen a un 10% del PIB mundial, y solo el 2% hace consultas preliminares de mercado. Solo el 2% como tal se dirige al sector empresarial para intentar acotar el objeto de la contratación e innovar. Por tanto, creo que aquí hay un reto en Extremadura y en toda España en cuanto a aplicar la contratación e incorporar innovación en la aplicación o la generación de los pliegos de cláusulas administrativas y, en definitiva, de la contratación. Bien,
En séptimo lugar, aunque daría para hablar todo el día, y creo que no me equivoco al decir esto, sí, voy acabando, se hace referencia a la limitación del contrato menor. En cuanto a los contratos menores, decir que las administraciones locales de alguna manera han tenido que hacer frente al nuevo sistema del contrato menor que aparece regulado en la norma y lo ha hecho de una manera, digamos, perezosa por las dificultades técnicas e interpretativas que existen en esta nueva regulación. En ese sentido, habría que decir que más del 50% de las entidades locales declara que se han introducido nuevos mecanismos de control en el menor, pero fijaros que un 10% de las entidades locales sigue utilizando el menor igual que antes. Por tanto, el menor, evidentemente, debe configurarse, debe clarificarse técnicamente. Creo que hay una jornada que va a impartir una representante de la Oficina de Supervisión y Regulación de la Contratación Administrativa, la Oficina Independiente, con lo cual nos puede ayudar un poco a entender cómo hay que aplicar el menor en el ámbito de la Administración. Rápidamente, y voy acabando, el tema medioambiental, el tema social o medioambiental. Hay una ponencia específica sobre este particular. La nueva ley de contratos aplica criterios sociales y medioambientales sin ninguna duda, y eso de alguna manera ha sido muy complicado de llevar a efecto en la administración local, de tal manera que prácticamente en el mundo local no se ha llevado a cabo un esfuerzo a la hora de incorporar esas consideraciones en el marco de la contratación. Y luego, en cuanto a las pymes, también debo reconocer que no ha habido una aplicación exhaustiva en el mundo local en cuanto a ese fomento a las pymes. Fijaros que los datos estadísticos nos permiten concluir que el 70% de las entidades locales no ha incorporado en sus pliegos referencias al fomento a las pymes. Bien, por último, y ya terminando estas preguntas de reflexión, la ley también es muy permeable en cuanto a la lucha contra la corrupción, y en ese sentido debemos decir que prácticamente el 70% de las entidades locales no ha llevado a cabo una planificación específica de lucha contra la corrupción y lucha contra los conflictos de intereses. Por cierto, la primera vez en el ámbito del derecho, en el derecho interno español, que aparece reflejado eso de forma expresa y explícita. Voy acabando. Conclusiones. La Administración local se enfrentó con un reto esencial, enorme, que es aplicar una ley muy compleja en un marco fragmentario y en un marco muy específico. De alguna manera, eso ha supuesto una primera etapa en la que de alguna manera hay luces y sombras. Luces y sombras en cuanto a que se ha hecho lo básico, pero creo sinceramente que existe un recorrido muy amplio para implementar todo lo que pretende la filosofía general de la Ley de Contratos del Sector Público. Conclusiones. Propuestas de mejora para el futuro en el ámbito local. En primer lugar, tener en consideración el tamaño de la planta local. No se puede regular por parte del legislador estatal de la misma manera para un municipio de 100 habitantes que para otro de 150.000 o 5 millones. Por tanto, sería deseable que en el desarrollo reglamentario que llevara a cabo la ley tuviera en cuenta nuestras peculiaridades en el ámbito local. En segundo lugar, como reflexión, el papel de las diputaciones. Creo que queda lejos esa idea que se propició en algunos debates al respecto de que las diputaciones deberían desaparecer. Creo que está alejado de la realidad y que el papel de las diputaciones con esta Ley 9/2017 queda perfectamente potenciado y queda clarificado. Terminando ya, la utilización de centrales de contratación, generar convenios de gestión con las diputaciones, sistematizar y clarificar el entorno en el que se tiene que mover el contrato menor, de modo que haya una seguridad jurídica para operadores públicos y para los funcionarios. Profundización en la profesionalización de la contratación, que ya se ha dicho por la secretaria general, y ya voy terminando, pliegos y documentos que favorezcan la utilización de criterios sociales y medioambientales. Para eso coincido con María, con la secretaria general, en la absoluta necesidad de compartir o generar espacios de unión entre los distintos sectores, la administración, el sector privado, etcétera, etcétera. Por ejemplo, ya en algunas provincias, en algunos sitios de España, se están fomentando ferias de contratación, en la que de alguna manera se ponen de acuerdo los empresarios y las administraciones en cuanto a cómo van a llevar a cabo su contratación. En definitiva, y para concluir, y ya acabo, simplemente generar una participación abierta, una gobernanza abierta que de alguna manera permita cumplir con esos parámetros establecidos en la ley. Terminaría simplemente con una cita de William Arthur Ward, que establece, dice: el pesimista se queja del viento, el conformista espera que se cambie y el optimista ajusta velas. Creo que la segunda fase de implementación de la Ley 9 es que en el mundo local ajustemos las velas de nuestro barco para intentar que la aplicación de la ley sea lo más completa y lo más plena posible. Agradeceros la atención y bueno, con esto concluyo. Gracias.
Muchas gracias, José Carlos. Agradezco también muchísimo que te hayas tenido que reprimirte, porque tenías mucho que decir y nosotros estábamos encantados de escucharte, pero así es la vida. A continuación, y terminando el panel de esta mañana, Belén Guirao Morales, secretaria interventora del Servicio de Asistencia a Municipios de la Diputación Provincial de Cáceres, que, como decíamos al principio, va a hablar de la aplicación de la Ley de Contratos a las PANAPs. Belén, cuando quieras, y tienes 25 minutos para dejarnos 5 para las preguntas. Entonces no le doy aquí. No, mire, pues se va a repetir. No me queme la menor duda. Bueno, buenos días. Agradecer igualmente a la organización el haberme invitado a estas jornadas para hablar de un tema radicalmente distinto, como es el régimen de contratación aplicable a los poderes adjudicadores que no son administración pública. Una materia relativamente sencilla. De hecho, la Ley de Contratos únicamente le dedica 5 artículos, pero que ha necesitado para su interpretación de un informe de la Abogacía del Estado, de una recomendación de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa y que además ha generado un amplio debate doctrinal, ya que un sector de la doctrina se ha manifestado disconforme tanto con lo manifestado por la Abogacía del Estado como con lo manifestado por la Junta Consultiva de Contratación Administrativa. La Ley de Contratos continúa diferenciando el régimen jurídico aplicable a las entidades del sector público en función de la naturaleza de la entidad contratante. En principio, las reglas de contratación aplicables a las entidades que no son administración pública se encuentran reguladas en el libro tercero de la ley, que dedica el título primero a los poderes adjudicadores que no son administración pública y el título segundo a aquellas entidades que no tienen la condición de poder adjudicador. En el ámbito subjetivo, la Ley de Contratos no presenta excesivas reformas en relación con la legislación anterior. La regla básica sigue siendo la existencia de 3 clases de sujetos a los cuales se les va a aplicar con mayor o menor intensidad la Ley de Contratos. Por un lado, el sector público, los poderes adjudicadores y las administraciones públicas. El artículo 3 de la ley nos dice que son poderes adjudicadores, además de las administraciones públicas, las fundaciones públicas, las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social y todas las demás entidades distintas de las anteriores que tengan personalidad jurídica propia, que hayan sido creadas para satisfacer necesidades de interés general, que no tengan carácter industrial o mercantil y siempre que uno o varios entes que tengan la condición de poder adjudicador o bien financien mayoritariamente su actividad o bien controlen su gestión o bien nombren a más de la mitad de los miembros de sus órganos de administración, vigilancia o control. Y, por último, las asociaciones constituidas por cualquiera de estas entidades. En cuanto al régimen legal aplicable, como ya he dicho, se contempla en el título segundo del libro tercero de la ley. Concretamente, los artículos 317 y 318 diferencian el régimen jurídico aplicable a estas entidades en función de que los contratos estén sujetos o no a regulación armonizada. Es decir, que la Ley de Contratos, a efectos de determinar el régimen legal aplicable, atiende a la cuantía y al tipo de contrato, y siempre y cuando coincidan por su importe o bien con los contratos sujetos a regulación armonizada, o bien con los contratos menores, o bien con los contratos que por su importe se encuentren comprendidos entre los contratos menores y los contratos sujetos a regulación armonizada. En cuanto a la preparación y adjudicación de los contratos sujetos a regulación armonizada, la ley hace una
remisión en bloque a lo que se establece para las administraciones públicas. Es decir, que estos contratos se van a regir por lo establecido en la sección primera y sección segunda, que es la que regula la preparación y adjudicación de los contratos de las administraciones públicas, del título primero del libro segundo de la ley. Es decir, que los contratos sujetos a regulación armonizada de los poderes adjudicadores que no son administración pública se van a regular por las mismas normas que las establecidas para las administraciones públicas. En cuanto a la adjudicación de los contratos no sujetos a regulación armonizada, la Ley de Contratos, ya en su exposición de motivos, nos indica la reforma sustancial que existe con respecto a la legislación anterior, ya que se suprimen las instrucciones internas que regulaban la contratación de estas entidades en la legislación anterior. Ello se debe a que el modelo que se había previsto en la legislación anterior había dado lugar a una proliferación de procedimientos con distinta documentación, distintos plazos, que había generado una amplia inseguridad jurídica y que a la larga se había traducido en una falta de transparencia y además se había limitado la libre concurrencia. Por ello, a partir de la entrada en vigor de la Ley de Contratos, los poderes adjudicadores que no son administración pública van a adjudicar sus contratos no sujetos a regulación armonizada con arreglo a lo establecido en el artículo 318. Si bien hay que recalcar que los contratos que no están sujetos a regulación armonizada, la ley únicamente se refiere a la adjudicación, mientras que en el apartado anterior, cuando hablábamos de los contratos sujetos a regulación armonizada, se refiere a la preparación y a la adjudicación. ¿Qué nos dice el artículo 318 en su apartado A? Nos dice que los contratos de obras, concesión de obras, concesión de servicios de valor estimado inferior a 40.000 euros y los contratos de servicios y suministros de valor estimado inferior a 15.000 van a poder adjudicarse a cualquier empresario con capacidad de obrar que cuente con la habilitación profesional necesaria para ejecutar el objeto del contrato. Sobre este tipo de contratos, tanto la Junta Consultiva de Contratación Administrativa del Estado como la Abogacía del Estado han entendido que, si bien el artículo 318 no alude a la contratación menor, no es casualidad que sus importes sean coincidentes y que, además, la previsión de que se van a poder adjudicar a un empresario con capacidad de obrar y que cuente con la habilitación profesional necesaria para la ejecución del objeto del contrato coincide plenamente con la expresión que utiliza el artículo 131 de la ley cuando hace referencia a la adjudicación de la contratación menor. Por tanto, según este razonamiento, a los contratos del artículo 318A le va a ser aplicable el completo régimen jurídico que establece el artículo 118 para la contratación menor y que podemos resumir en que, a la tramitación del expediente exigirá el informe del órgano de contratación motivando la necesidad del contrato, se requerirá la aprobación del gasto y la incorporación de la factura correspondiente. En el caso de contratos de obras, deberá añadirse el presupuesto de las obras, sin perjuicio de que deba asistir el correspondiente proyecto cuando normas específicas así lo requieran. Deberá solicitarse el informe de la Oficina de Supervisión cuando el trabajo afecte a la estabilidad, seguridad o estanqueidad de la obra. En el expediente deberá, además, justificarse por el órgano de contratación que no se está alterando el objeto del contrato para evitar la aplicación de las reglas generales de contratación administrativa y que el contratista no ha suscrito individual o colectivamente contratos superiores a los 15.000 o a los 40.000 euros, dependiendo del tipo de contrato. Por último, estos contratos se van a tener que publicar en la forma prevista en el artículo 63.4 de la ley, es decir, en el perfil del contratante y trimestralmente. Por tanto, según la Junta Consultiva de Contratación Administrativa del Estado y la Abogacía del Estado, existe una identidad conceptual
entre los contratos del artículo 318 y los del artículo 118. Y, por tanto, a juicio de estos órganos consultivos, quedan sometidos al mismo régimen jurídico, lo que es perfectamente compatible con el espíritu de la ley de aproximar la preparación y adjudicación de los contratos de las administraciones públicas y de los poderes adjudicadores que no lo son. Sin embargo, esta interpretación de la Abogacía del Estado y de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa se encuentra con la discrepancia de un sector de la doctrina que tiene una opinión radicalmente distinta. ¿Qué piensa este sector de la doctrina? Pues entiende que el artículo 318 no hace mención a la contratación menor. Además, el artículo 118 pertenece al ámbito de la preparación de los contratos, mientras que el 318 limita su ámbito de actuación a la adjudicación de los contratos. Además, nos dice que el artículo 318 solo hace mención a que los contratos podrán adjudicarse directamente a un empresario con capacidad de obrar y que además cuente con la habilitación profesional necesaria, no estableciendo más requisitos ni exigencias. Además, incluso para las entidades que no son poder adjudicador, el texto y la redacción son idénticos. La segunda categoría de contratos que prevé el artículo 318 serían los contratos que se encuentran comprendidos entre la contratación menor y los contratos sujetos a regulación normalizada. Estos son los contratos de obras, concesiones de obras y concesiones de servicios que por su importe tengan un importe estimado igual o superior a 40.000 euros e inferior a 5.548.000, y los contratos de servicios y suministros con valor estimado superior a 15.000 e inferior a 221.000. El artículo 318 nos dice que estos contratos van a poder adjudicarse por cualquiera de los procedimientos establecidos en la sección segunda del capítulo primero del título primero de la ley, del libro segundo de la ley, que es el que regula la adjudicación de los contratos de las administraciones públicas. Es decir, se van a poder adjudicar por procedimiento abierto, por procedimiento restringido, diálogo competitivo o asociación para la innovación, a excepción del procedimiento negociado sin publicidad, que únicamente va a poder aplicarse en los supuestos previstos en el artículo 168. ¿Qué es lo que se cuestiona aquí? Pues lo que se cuestiona aquí es si los poderes adjudicadores que no son administración pública tienen plena libertad para elegir de manera indistinta entre los distintos procedimientos, pero sin ajustarse a sus límites económicos y objetivos. Es decir, si van a poder adjudicar un contrato de servicios por un procedimiento abierto simplificado con valor estimado superior a 100.000 euros, o si van a poder adjudicar por procedimiento supersimplificado un contrato de servicios de valor estimado superior a 35.000 euros. Como en el caso anterior, la cuestión tampoco es pacífica, ya que, por un lado, tanto la Abogacía del Estado como la Junta Consultiva de Contratación Administrativa han entendido que el artículo 318 hace una remisión a los procedimientos establecidos para las administraciones públicas y que, por lo tanto, implica una remisión en bloque a dicha regulación, por lo tanto, a todos los procedimientos con sus requisitos. Algunos de estos procedimientos van a poder elegirse por el órgano de contratación, como puede ser el procedimiento abierto o el restringido, mientras que otros, como el procedimiento abierto simplificado, únicamente va a poder aplicarse en atención al valor estimado del contrato. Estoy dándome para atrás, creo, ¿no? No. Perdón.
En contra de lo interpretado por la Junta Consultiva de Contratación Administrativa y por la Abogacía del Estado, también existe un sector de la doctrina que entiende que lo que hace la ley es dar la opción a la entidad adjudicadora de elegir entre los distintos procedimientos establecidos para las administraciones públicas, pero sin sujetarse a los requisitos establecidos en estos procedimientos. Y ello por varias razones. En primer lugar, porque si la voluntad del legislador hubiera sido que se aplicaran los mismos procedimientos y con los mismos requisitos, el artículo 318 no tendría sentido. Por otro lado, si hay una remisión en bloque a dichos procedimientos, la mención del artículo 168 sería también superflua. Y, además, esta interpretación supondría unificar los procedimientos aplicables a las administraciones públicas y los procedimientos aplicables a los poderes adjudicadores que no lo son, cuando en realidad el legislador únicamente ha dicho que esos procedimientos van a ser los mismos en los casos de contratos sujetos a regulación armonizada. En cuanto a la posibilidad de que los poderes adjudicadores aprueben instrucciones internas que regulen su contratación, como ya he comentado, el preámbulo de la ley suprime estas instrucciones internas, de manera que los poderes adjudicadores van a tener que adjudicar sus contratos no sujetos a regulación armonizada de acuerdo con lo establecido en el artículo 318. Por tanto, en caso de que se aprobasen instrucciones internas, deberían explicar claramente que esas instrucciones internas tienen una eficacia meramente interna. No obstante, la disposición transitoria quinta de la ley nos dice que los entes a los que se refiere el título tercero deberán adaptar sus instrucciones internas a lo establecido en los artículos 318 y 321 de la ley en el plazo máximo de 4 meses desde la entrada en vigor de la misma. La disposición transitoria quinta habla de un título tercero, pero no dice de qué libro se está tratando, con lo cual aquí esta confusa redacción ha dado lugar de nuevo a una interpretación tanto de la Abogacía del Estado como de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa, quienes han aclarado las dudas que genera esta disposición transitoria y vienen a decir que en realidad no se refiere al título tercero, sino que se refieren a las entidades del título segundo del libro tercero de la ley, que son los únicos entes que van a poder aprobar instrucciones internas de contratación y, por lo tanto, los únicos que van a poder adaptar esas instrucciones internas a la ley de contratos en el plazo de 4 meses. En cuanto al régimen de recursos, el artículo 44 de la Ley de Contratos nos dice que los actos que no sean susceptibles de recurso en materia especial, de recurso especial en materia de contratación, van a poder ser recurridos en el ámbito administrativo de acuerdo con la Ley de Procedimiento Administrativo o, en su caso, en vía contenciosa de acuerdo con la Ley de Jurisdicción Contenciosa Administrativa. Estos actos deben impugnarse ante el titular del departamento, órgano u organismo al que esté adscrita la entidad contratante o al que corresponda su tutela. En caso de que la entidad contratante estuviera vinculada a más de una administración, el órgano correspondiente sería el que ostente el control o participación mayoritaria. En cuanto a los efectos y extinción, hay que decir que el artículo 26 de la ley nos dice que los contratos celebrados por los poderes adjudicadores que no son administración pública tienen el carácter de contratos privados. Por tanto, de acuerdo con el artículo 27, el orden jurisdiccional civil será el competente para conocer de las controversias que se susciten en relación a los efectos y extinción. No obstante, el orden jurisdiccional contencioso administrativo va a ser competente para conocer las controversias que se susciten sobre modificaciones contractuales, siempre y cuando se refieran a el incumplimiento de lo establecido en los artículos 204 y 205 de la ley y siempre y cuando se entienda que dicha modificación debió haber dado lugar a una nueva adjudicación.
Aquí hay que hacer mención, además, a la introducción como novedad de la necesidad de la necesaria autorización previo dictamen del Consejo de Estado de la Administración de tutela o adscripción para modificaciones superiores al 20% del precio inicial del contrato, IVA excluido, en el caso de contratos de importe superior a 6 millones de euros. A la vista de lo expuesto, podemos extraer las siguientes conclusiones. En primer lugar, desaparecen las instrucciones internas de contratación. En segundo lugar, la preparación y adjudicación de los contratos sujetos a regulación armonizada se sujetarán a las mismas normas que las administraciones públicas. Los contratos no sujetos a regulación armonizada que coincidan con la contratación menor se ajustarán al régimen jurídico establecido para los contratos menores, según la Junta Consultiva de Contratación Administrativa del Estado y la Abogacía del Estado, si bien hay que tener en cuenta que ni la instrucción ni la recomendación tienen carácter vinculante y que existen tesis doctrinales contrarias a esta interpretación. En cuanto a los contratos no sujetos a regulación armonizada, de importe superior a la contratación menor e inferior a los contratos sujetos a regulación armonizada, deberán adjudicarse de acuerdo con la sección segunda del capítulo primero del título primero del libro segundo de la ley. Aquí hay que decir lo mismo que en el caso anterior, que esta es la interpretación que hace la Junta Consultiva y la Abogacía del Estado y que existen tesis doctrinales contrarias a estas interpretaciones. Los actos dictados por los poderes adjudicadores que no son administración pública van a poder ser recurribles en vía administrativa. El orden jurisdiccional civil será el competente para conocer las controversias que se susciten entre las partes en relación con los efectos y extinción. El contencioso administrativo será el competente para conocer las controversias que se susciten en relación con las modificaciones contractuales. Y, por último, la conclusión más clara que podemos extraer de todo lo expuesto es, de nuevo, la deficiente, incompleta y confusa redacción de algunos preceptos de la Ley de Contratos que llevan a criterios interpretativos tan dispares y que al final nos convierte a todos en sufridores de la ley. Muchas gracias. Muchas gracias, Belén, por tu precisión, por tu brevedad, por tu buena exposición. Ahora tenemos 5 minutos cumpliendo el programa para preguntas que creo que había un procedimiento, bueno, sé que había un procedimiento escrito para trasladarlas, me parece que no hay, y yo no quisiera dejar de pasar esta oportunidad sin hacer una pregunta. Una pregunta la misma para los dos, no sé si para los tres, yo creo que para los tres. Laura está en lugar de María y por lo tanto los tres. A mí me gustaría que contestarais una pregunta. Esta para mí controvertida ley pues tiene cosas buenas y tiene cosas que seguramente no lo son tanto. Todavía me gustaría hacer una pregunta, una sola. ¿Qué cosa cambiaríais de la ley si pudierais cambiar una sola? Una sola. Vamos a empezar por María, Laura. Una cosa que cambiaría de la ley. Una sola. Bueno, yo creo que Belén acaba diciendo que hay parte de la ley, algunos artículos de redacción confusa o contradicciones. Yo destacaría el artículo 118, ¿no? La regulación del contrato menor. Tanto por la incidencia y la trascendencia que tiene en la gestión contractual el contrato menor, porque si en la contratación pública tiene esa importancia, en la economía, desde luego, el porcentaje de contratación mayores es alto. En todas las administraciones y en las entidades locales que estáis aquí, personal y miembros de las entidades locales, pues en volumen alto de la contratación se licita como contrato menor. Entonces, la regulación que contiene el 118, aparte de rebajar las cuantías, que era lo que esperábamos, introduce la necesidad de un informe
de que con el adjudicatario no se han suscrito más contratos que individual o conjuntamente superen la cuantía del contrato menor, y lo formula de una manera tan amplia, tan, entiendo yo, deficitaria, que obliga a multitud de pronunciamientos de órganos consultivos. Prácticamente todas las juntas consultivas del Estado español tienen que pronunciarse, porque es que se deriva esta necesidad de la parálisis que se produce en la gestión. Los gestores no saben cómo licitar contratos menores, dónde están los límites que la ley impone. No nos queda claro si esa no haber suscrito más contratos se refieren al mismo tipo de contrato, al mismo tipo contractual o a distintos tipos contractuales, si cabe licitar, si cabe entender que el límite en el caso de una obra, si una empresa ha hecho una obra de una carretera en Badajoz, puede hacer otra superando el importe del menor de un colegio en Cáceres. No sabemos si es el tipo contractual, si es tampoco sabemos el ámbito temporal, si se refiere esa limitación a un ejercicio presupuestario, a un año natural. Es decir, se requiere el pronunciamiento de numerosos, de prácticamente todas las juntas consultivas. De tarde yo creo que se va a hablar, porque el último que hay encima de la mesa es el de la Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación Pública, que se pronuncia sobre el contrato menor, y entiendo que yo es la parte de la ley que suprimiría y en bloque, además. Muy bien, muchas gracias, Laura. ¿Puedo sacarlo? Bueno, por ir por el mismo orden. Sí, sin problema. A ver, yo, de forma muy resumida, Agustín, yo comparto la idea de Laura con respecto a la problemática del menor, pero bueno, yo si tuviera que posicionarme iría, Agustín, al eje central. A mí no me gusta la praxis legislativa en cuanto a la ley en sí, es decir, la ley es excesivamente amplia, con lo cual yo, creo que la ley tendría que haber sido mucho más concisa. Hay multitud de preceptos legales que se repiten, continuas remisiones normativas, un texto que es ley que prácticamente es desarrollo reglamentario, con lo cual yo la primera cuestión que cambiaría sería el propio planteamiento en sí de la ley. Generaría una ley, como por cierto hacen muchos países europeos, y las directivas son de igual aplicación para todos los miembros de la Unión Europea, y si realizamos un estudio comparativo en cuanto a qué ha hecho el legislador de otros países europeos, nos damos cuenta que hay muchas leyes que tienen 80, 90 artículos. Nosotros tenemos, pues no eso, sino 3 o 4 veces más, con lo cual esa sería una primera cuestión. En segundo lugar, tampoco me gusta el hecho, y esto es un tema a lo mejor jurídicamente un poco más complejo, que no se haya llevado a cabo una unificación en cuanto al desarrollo de los distintos tipos de contratos, es decir, se sigue manteniendo distintos niveles de aplicación de la ley en función de los distintos ámbitos subjetivos, y eso era una reivindicación que hacían los órganos consultivos en sí y los órganos fiscalizadores. Y luego, en tercer lugar, y ya acabo muy rápido, también me parece, y lo ha dejado un poco apuntado en la ponencia anterior, me hubiera gustado que el legislador hubiera sido más sensible con las peculiaridades propias del ámbito local. Una disposición adicional segunda y una disposición adicional tercera para llevar a efecto las peculiaridades que tienen las administraciones locales me parece muy escaso, Agustín, y creo que hubiera sido deseable una parte, al menos un título o un apartado amplio que reflejase esas particularidades que se han llevado a cabo. Por tanto, resumiendo, el enfoque en sí, el menor, por supuesto, el enfoque general de la ley y la arquitectura de la ley, que no me parece correcta, una mayor igualdad procesal en cuanto a la aplicación de los ámbitos subjetivos y una mayor atención en el mundo local. Muchas gracias. Como la pregunta era una, pues yo lo resumo en que cambiaría la ley. Bueno, yo pienso que es una ley farragosa y por lo tanto debería ser más simple, más sencilla, y por lo que a mí respecta regularía de nuevo el libro tercero de la ley, que ha dado lugar a tantos criterios interpretativos y lógicamente eso es porque la redacción no es clara. Muy bien, muchas gracias. Bueno, pues yo concluyo juntándolo de todos ellos y algo más. Entonces la ley se irá cambiando seguramente, y ya se iba a intentar, ya cambió algo, todos la cambiamos en algo. Lo que pasa es que ahora las cambiamos por instrucciones, pero bueno, vamos haciendo cositas. Que muchísimas gracias, es un honor haber estado moderando esta mesa de gente sabia, de gente disciplinada con el reloj. Habéis estado brillantes, gracias, y a vosotros muchísimas gracias por el interés, por la paciencia y por vuestra disponibilidad. Muchas gracias. Vais a desayunar.